Lucas capítulo 13, versículos 10 al 17. Estamos en un mes con énfasis en la madurez cristiana y en el reino de Dios, y cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar, cómo debemos servir. Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, el versículo 10, dice así la palabra del Señor. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, sino en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros ¿no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? A esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Oramos por esta palabra del Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Gracias por este privilegio que tenemos de abrir tu santa palabra. Tú la has preservado del poder de Satanás, de la astucia y la maquinación de Satanás, de pervertirla, de corromperla, de alterarla, para que vivamos una fe equivocada. Gracias te damos también, oh Dios, por este privilegio que tenemos nosotros de poder abrirla y poder entenderla con la ayuda y la iluminación de tu Espíritu Santo. Pedimos su iluminación sobre nuestra mente, la apertura de nuestro corazón, su ministración a nuestra vida en esta mañana. Pedimos todo esto en el santo nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que al salir de este lugar, Señor, hayamos aprendido directamente de ti, que no sea el pastor ni el hombre quien habla, sino tu santa palabra y tu Espíritu Santo aplicándola a nuestra vida. Que al salir de este lugar nuestra vida sea transformada, sea cambiada por tu palabra, nuestra actitud y nuestras acciones sean modificadas por el poder de tu Espíritu Santo. Pedimos todo esto en el santo nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén, y amén. El ministerio del Señor Jesucristo, el ministerio práctico, no solo el ministerio de enseñanza, pero particularmente el ministerio práctico del Señor Jesucristo con el resto de las personas, nos enseña de qué manera debe conducirse, debe pensar, debe actuar un cristiano maduro. En primer lugar, la enseñanza del Señor Jesucristo en este día de reposo tan particular, en la sinagoga nos enseña la primer verdad para un cristiano maduro, y es que debemos servir a las necesidades de las personas, especialmente la de las más necesitadas, las más caídas, las enfermas, las que están siendo oprimidas por Satanás. Todo aquel que realmente vemos que necesita de la bendición de Dios debe ser ministrado, debe ser servido. Él mismo es un ejemplo de lo que acabamos de decir cuando enseñó allí en Marcos capítulo 10, versículo 45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para entregar su vida para el rescate, para la salvación
salvación de muchos. La primera verdad que nos enseña este pasaje de la palabra de Dios acerca del ministerio del Señor Jesucristo y de la conducta que debe tener, de la vida que debe tener un cristiano maduro, es que debemos servir a las necesidades de las personas. Versículos 10 al 13. Estaba Jesús, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Jesús está enseñando allí en la sinagoga. Lucas, que es quien escribe este evangelio guiado por el Espíritu Santo, hace una descripción clínica de esta mujer, enseñando y mostrando que está imposibilitada de moverse, su columna está endurecida allí. Muestra que hace 18 años que esta persona está inmovilizada, imposibilitada de enderezarse por causa de su problema de enfermedad en la columna. Pero también en este análisis y esta descripción que se hace de la enfermedad, del problema que tiene esta mujer desde hace 18 largos y penosos años, también nos dice cuál es la génesis, cuál es la causa de su problema, que no está en una razón física, sino en un demonio de enfermedad, un espíritu de enfermedad que ha generado este problema físico en ella. De esta manera Jesús echa por tierra lo que, por lo menos en este caso, repito, en este caso, la creencia que muchos sostenían para todo caso de que la enfermedad era causa del pecado. Aquí no es un problema del pecado de la persona, sino de un espíritu, y no sabemos por qué razón, no nos los dice. Ni siquiera Job se enteró en su momento de que había un poder espiritual que estaba sobre él, cuando muchos trataban de encontrarle una causa y un problema en su propia vida. Jesús echa por tierra estas posibilidades, diciendo que el problema que esta mujer tiene no es por causa de su pecado, sino por causa de un espíritu de enfermedad, un demonio de enfermedad que está allí oprimiéndole y ha sido el causante de su enfermedad y que se ha mantenido allí durante 18 años. Vamos bien con Máximo. Muy bien. Jesús ve a la mujer. Y hay tres acciones del Señor Jesucristo que deben ser clave para nuestra vida como cristianos maduros. En primer lugar, Jesús va a tomar la iniciativa, ya que no es la mujer la que pide algún tipo de ayuda. No es el caso clásico que hemos visto en el resto del Antiguo Testamento. ¡Hijo de David, socórreme! Hay silencio aquí de parte de la mujer. No hay palabras de ella pidiendo su ayuda. Quizás alguno puede pensar no tiene toda la fe. O quizás ha perdido la esperanza. Quizás muchas veces fue durante estos 18 años. El hecho de la repetición de la expresión 18 años en boca de Jesús en este pasaje nos enseña la importancia. 18 años de sufrimiento. ¿Por qué no podemos pensar que ha ido durante estos 18 años a la sinagoga? Nunca fue sanada. ¿Quién podría culparle a ella de haber humanamente descendido en su fe o en su esperanza? Pero es Jesús quien toma la iniciativa para llevarle curación a ella en la situación de penosa enfermedad en la que ella se encuentra. Jesús la ve y no solamente toma la iniciativa, sino que el verla es ver la posibilidad también de ejercer sobre ella
potestades demoníacas. Es la oportunidad para ella de ser libre y de ser sana. Y el solo ver de parte de Jesucristo su necesidad es tomar la iniciativa en primer lugar y en segundo lugar ejercer su poder sobre ella, mostrando así todo su poder. Y en tercer lugar, demostrar el amor, mostrar la compasión por alguien que es marginado, dejado de lado por su condición no solamente de salud, una mujer enferma, primero mujer en el mundo en el que le toca vivir, y segundo, su cuadro de salud. Las personas tomaban distancia de estas situaciones, de este cuadro. En los lugares mismos allí, sinagogas o templos, tenían un lugar aparte las mujeres. Para Jesús es el momento, al verla, de no solamente tomar la iniciativa de iniciar su curación, su liberación, su sanidad espiritual. No solamente es el momento de ejercer su poder sobre la enfermedad, sobre los espíritus demoníacos que la tienen oprimida, sino también de mostrar la compasión, el amor de Dios sobre alguien que está marginado, enfermo, oprimido espiritualmente por los demonios, alguien que diríamos hoy caído. No es ningún impedimento para Jesús el establecer, cosa que también hace al acercarse a ella, al llamarla, establecer un vínculo con ella para iniciar este programa de restauración físico, espiritual, social. La llama. Jesús está enseñando, y no en el final de la reunión, allí atrás. ¿La llamó al frente? Muchos están en contra del llamado. ¿Sabe a qué me refiero? No la llama Jesús a un cuarto aparte. La llama en público. Que muchos manipulen los llamados para tener ese encuentro con el Señor Jesucristo de poder. Está mal. Pero quien no abre su boca y está encima imposibilitado espiritualmente hasta de levantarse de su silla, que quienes conocen el poder de Dios y tienen la fe para ejercerla, lo hagan bíblicamente, para que alguien sea restaurado y sea sanado. Es imposible negar que Jesús lo hizo, si Jesús es nuestro modelo. Jesús inicia al llamarla y ponerla en medio de todos. Inicia una relación, establece una relación con alguien que necesita de ese poder de Dios. Tres acciones del Señor Jesucristo que son clave para nuestra vida, la vida de un cristiano, de una iglesia también madura. No hace falta que alguien hable, la iglesia debe tomar la iniciativa. Para los que están allí caídos, enfermos, físico, espiritualmente, socialmente, la iglesia debe tomar la iniciativa a través de sus miembros de acercarse. En segundo lugar, la iglesia debe mostrar ese poder de Jesucristo. Ese poder sobre la enfermedad. Ese poder sobre los espíritus demoníacos.
No somos Jesús, pero estamos unidos con el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Estamos sentados con Jesucristo en lugares celestiales en gloria. Se nos ha dado poder sobre las potestades espirituales. Tenemos la espada del Espíritu. El poder del Espíritu Santo en nosotros y podemos orar. Debemos orar. El poder nuestro no será el poder de Jesucristo, pero sí tenemos el poder de invocar la presencia del Señor Jesucristo. Es nuestro deber como cristianos maduros establecer una relación con aquellos que están caídos, enfermos, física, espiritualmente, socialmente, estén dentro o fuera de los templos. Debemos confrontar las potestades espirituales que nos tienen oprimidos. Debemos movilizar los mecanismos para que esas personas sean sanadas de sus enfermedades, de las que sea. Alcoholismo, drogadicción, prostitución, la que usted quiera. Y todas aquellas que lamentamos. La iglesia tiene que acercarse. La iglesia tiene que establecer un vínculo con ese tipo de situaciones. Y si las personas están tan faltas de esperanza o falta de fe, pues debemos llamarles. Debemos salir de los templos y llamarles, convocarles en el nombre de Jesucristo. Jesús enseñó a sus discípulos: salid a los campos, a los vallados, vayan, que se llene mi casa. Pero no es permaneciendo dentro de los templos, oyendo centenares de sermones y cientos de enseñanzas y llenándonos y engordándonos de conocimiento, sin salir, sin tomar la iniciativa, sin ejercer ese poder de Jesucristo sobre las necesidades espirituales, físicas, sin establecer un vínculo con aquel que necesita, que está caído, que seremos cristianos maduros. Jesucristo es nuestro ejemplo. Y debemos aprender que como cristianos maduros debemos servir a las necesidades del otro. No hay cosa más maravillosa que esa. Si Jesús no hubiera descendido, no hubiera bajado del cielo, por decirlo de alguna manera, si no se hubiera hecho carne, ni hubiera habitado entre nosotros, en un mundo de pecado, de incredulidad, dominado por el enemigo, y no hubiera transcurrido su vida, especialmente sus últimos años, de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, mostrando el amor, el poder, la compasión, y finalmente en la cruz derramar su sangre para mostrar el amor de Dios por nosotros, no estaríamos aquí. Y no iríamos al cielo, sino a un infierno. Porque nunca hubiéramos conocido las buenas nuevas de salvación. Nunca hubiéramos conocido el amor de Dios, la compasión del Señor. No creamos que porque quizás estamos de corbata o con algún saco en los casos de varones, o una buena vestimenta en las damas, o tienen buen trabajo, somos mejores que otros. No lo somos, no lo hemos sido. Somos creyentes porque Dios lo dispuso así. Pero
también porque alguien tomó la iniciativa quizás de acercarse con el Evangelio a mostrar su amor, su compasión por nuestro destino futuro, si estábamos económica y físicamente bien. Pero fuimos restaurados, fuimos sanados, hemos sido libres de potestades espirituales que muchos durante años sufrieron porque alguien tomó la iniciativa, porque alguien en oración ejerció ese poder de Jesucristo sobre las potestades espirituales y también sobre las enfermedades, en oración, en ayuno, clamando a Dios por él o ella. Establecieron vínculos con nosotros, vínculos de amor, de compasión. Y quizás fuimos y vinimos, lloramos. Nos costó perdonarnos a nosotros mismos. Necesitamos tiempo. Tuvimos necesidad de tiempo para entender y comprender. Pero cuando pasan los años, como cristianos, sí tenemos que mostrar esa madurez. Debemos recordar estas acciones de Jesucristo, que son las mismas que otros tomaron con nosotros. Y tomarlas nosotros también. Dios no nos va a preguntar cuántos hubo en tu templo, sino qué hiciste con los dones que te di. ¿Qué hiciste con las capacidades naturales que te di? A ver si nos creemos que todo lo que tenemos es por nuestra propia fuerza. Ni el dinero que tenemos. Dice Deuteronomio, no sea que digas un día, esta la fuerza de mi mano me dio esto, y te olvides de Jehová tu Dios. Debemos ser cristianos maduros. Y ser cristianos maduros es servir a las necesidades de otro. ¿Necesitamos aprender y escudriñar las Escrituras? Por supuesto que sí. Pero sin olvidar que debemos servir a los demás. Servir a otros. En mis épocas de estudiante, cuando estaba en la facultad, un compañero mío allí en el doctorado, él muy criticado. Uno diría, pero es un lugar donde van a prepararse para servir. Bueno, pero están los que aspiran a un doctorado para colgar el título en la pared, y los que aspiran a un doctorado para servir mejor. Y él servía en Villa Diamante, allí detrás de Dock Sud. Los que conocen la capital saben que ese es un lugar no muy bonito, no muy lindo. Me tocó ir a donde él estaba y ver su servicio a los demás. Pregunté, ¿con quién antes de ir, te pregunté, ¿con quién trabajas? ¿Qué clase, cómo es tu congregación o qué clase de servicio haces donde ustedes están? Bueno, trabajamos con enfermos de SIDA, con travestis y prostitutas. Esa es la mayoría de la gente que viene, no siempre, no vienen al culto, pero sí vienen a otros momentos de la iglesia. Así que te invito a que vengas. Y fui a la congregación de este pastor.
Y más que por lo que él me decía, escuchar a los que asistían allí los días de semana. Personas que no tenían ni siquiera el dinero para el colectivo, para ir al hospital Almuñiz y descubrir que estaban enfermos de SIDA y empezar un tratamiento. Travestis que se acercaban a escuchar lo que Dios tenía para decirles en su condición. Y me importa poco el INADI. Si hay alguien que no discrimina, es Jesucristo. Y no necesitamos una institución oficial para enseñarnos que no hay que discriminar a nadie. Lo que hacemos o lo que pretendemos hacer es que las personas no se vayan al infierno. Porque Dios no los creó para estar en esa situación. Y esto es lo que este joven pastor hacía. Los recibía, los discipulaba. Muchos cambiaron y conocieron a Jesucristo por esa actitud. Trabajaba con adictos a las drogas, que se inyectaban a los 14, 13 años agua de la zanja. Sabemos lo que es una zanja, ¿no? Con agua putrefacta. Que en su desesperación se inyectaban cualquier cosa en sus venas. No me lo dijo él, lo leí en las cartas que le escribían a él. Particularmente una de alguien que la escribió semanas antes de morir. Pero que conoció a Jesús. Porque alguien tomó la iniciativa de acercarse. Porque alguien tomó la iniciativa de orar por ellos. Porque alguien tomó la iniciativa de establecer un vínculo, no se va a contaminar. No va a perder la salvación. No se va a convertir en lo mismo que el otro. Por acercarse y ayudarle a salir de esa situación. Los hay afuera y los hay adentro. Estoy dando un caso extremo. No estoy diciendo que toda la iglesia debe hacer lo mismo, ni que toda nuestra actividad esté dedicada exclusivamente a este tipo de problemática. Estoy diciendo que un cristiano maduro sirve a las necesidades de la gente de la misma manera que lo hizo el Señor Jesucristo. No los dejó en su condición abandonados, enfermos, oprimidos por Satanás, sino que ministró en todos los órdenes de sus necesidades espirituales, físicas y también sociales. Que tenía hambre tuvo de comer, quien estuvo oprimido por el diablo fue liberado, quien estuvo enfermo fue sanado. Y ese es el ejemplo al que Jesús nos llama a tener en nosotros. El ejemplo a seguir, el servir a las necesidades del resto de las personas. En segundo lugar, el Señor Jesucristo nos enseña en su ministerio práctico no solo el servir a las necesidades de las personas, sino el valor que las personas tienen. El valor que las personas tienen estuvo siempre en la mirada del Señor Jesucristo. Son su creación. Versículo 14, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y ser sanados, sino el día de reposo,
Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey, su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Han visto cómo Jesucristo impuso sus manos sobre la mujer encorvada, imposibilitada demoníacamente de restablecerse, de enderezarse, y cómo esta mujer glorificó a Dios. Ahora van a ver que el Señor Jesucristo tiene otra actitud, y es la de defender el valor de la persona humana, el valor que tiene cada una de las personas. Empieza Jesús allí un segundo momento de este ministerio de sanidad y de restauración. Lo primero que va a hacer el Señor Jesucristo, porque hay enojo allí. No es la primera vez que Jesús sana a alguien en el día de reposo, y la enseñanza que ellos tenían en ese momento es que en el día de reposo no había que trabajar, y sabemos que esto es correcto, pero ¿qué es trabajar? Motivo de otro mensaje, de otro sermón o de otro estudio. Pero los judíos aquí habían hecho toda una serie de prescripciones. Solamente se podía asistir a una persona en estas condiciones, salvo que hubiere peligro de muerte. Y claro, si esto la tenían hace 18 años allí asistiendo, peligro de muerte evidentemente no había. Así que bueno, que vuelva mañana. Pero hoy es el día de reposo. Así que si estás enfermo, dolorido, quisiera llamar a alguno de ustedes y que se doble acá, a ver si aguanta hasta que yo termine de predicar. Doblado en dos. Hecho T. Sin poder levantar su cabeza, mirando el piso durante 18 largos, penosos años. Sin embargo, asiste a la congregación, así como está. Pero que alguien intente ayudarle o restablecerle en ese día es motivo de crítica, es motivo de rechazo. El principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en esto, pues venid y sed sanados. ¿Por qué no la sanaron antes? Es muy fácil hablar. ¿Por qué dice venir y ser sanado si estaba hace 18 años que va y no se sanó? Pero no en el día de reposo. Jesús va a comenzar en primer lugar con la defensa de la dignidad humana. Y ante este rechazo, ante este enojo tremendo que hay en contra de él, Jesús va a comparar para mostrar el valor de la persona humana, del ser humano, que es mucho mejor, mucho mayor que un buey, un asno, y que las actitudes que ellos tienen no disciernen esto, ni tampoco lo practican. Es más importante para ellos un asno o un buey que un ser humano. Y Jesús es muy duro y claro con ellos. Hipócrita el que habla, hipócrita los que están escuchando y guardan silencio y no hacen nada. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo, ya que me vienen con las prescripciones religiosas. Muy bien, te contestaré con lo mismo que tú me dices.
no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. ¿No es eso lo que ustedes hacen en el día de reposo? ¿Qué es más importante? ¿Un animal o un ser humano? Esta es la defensa que el Señor hace de la dignidad humana en primer lugar. En segundo lugar, su valor como criatura de Dios. Esta hija de Abraham, esta que forma parte de no solo de la creación de Dios, sino también del pueblo de Dios. Esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Me venís con el día de reposo. Pero tu buey o tu asno es más importante que la persona humana. Y tu buey y tu asno es más importante que esta hija de Dios. Tu buey y tu asno te importan más que el adversario, el enemigo, Satanás, tenga a una hija de Dios oprimida, enferma durante 18 años. Hipócrita tú, hipócrita todos los que están escuchando y que no hacen absolutamente nada por ella. El valor de la dignidad humana, el valor que debe tener cada hija de Dios es increíble. Las cosas que hoy tenemos que ver que pasan. Mercadería del pueblo de Dios. Pero ningún interés por ellos. ¿Quieres sanarte? Pon 100 pesos, 200, 300. Tenés un problema con tu papá, tu mamá, tu hermano. Poné un pacto aquí, vení pactar por 500 pesos, 1000 pesos, 5000 pesos, para que Dios te bendiga, hipócritas. Ladrones fraudulentos. Obreros fraudulentos. Rendirán cuenta delante de Dios. De gracia recibiste, de gracia da. No se comercia con los dones de Dios. No se enriquecen con la palabra de Dios. Se bendice. Se sana, se cura, se restaura. Tristemente es lo que multitudes les gusta escuchar. Vi hace pocos días un video donde las personas tiraban el dinero, dólares, sobre la plataforma del predicador. Aquí mismo en Buenos Aires. A tal punto que era tanta la cantidad de dinero que había allí sobre la plataforma que avergonzó al predicador. Y dijo, bueno, pónganla en una bolsa. Porque era tan evidente el robo descarado que ni él lo soportaba. No es esta la iglesia que yo conocí. Este no es el evangelio que Jesucristo predicó. Esta no es la llamada a la que la gente acudía en tiempos de Jesús. Y aunque veamos multitudes, sepamos que la verdad pasa por otro lado. De gracia recibiste, da de gracia. Jesús acude aquí en defensa de la dignidad, del valor de la persona y también de su valor social. Porque todas las personas que están allí se avergonzaron. Los que le criticaban, pero todo el pueblo se regocijaba
regocijó por todas las cosas gloriosas hechas por Él. Hay una restauración social en la persona. Si la persona es sanada, no sabemos cuántos años tiene esta persona. No nos guiemos por las figuritas o los dibujitos que aparecen por ahí en internet mostrando una viejecita, da vuelta, no dice, la Biblia no enseña eso, perdónenme. No dice que era una viejecita, dice que hace 18 años que estaba. Oprimida por Satanás. No sabemos la edad, así que no podemos inventarla. Y quizás el ser sanada le permite volver a trabajar, le permite ejercer la vida en forma natural. Es restaurada socialmente, también hay alegría. Hay alegría en el resto de la gente por esta sanidad, por la restauración que ella tiene. El ser humano vale más que un animal. Es una criatura de Dios. Y cuando Dios interviene, cuando una iglesia en el nombre de Dios interviene en situaciones de necesidades puntuales, las aguas se dividen. Están los que son indiferentes, que miran, quizás murmuran, pero no hacen nada. Están aquellos que rechazan absolutamente de plano, no porque sea el día de reposo, sino porque simplemente no me interesa el otro. Y juzgan, critican, condenan. Pero están los otros, los que ponen los pies en el barro. Los que no tienen temor de establecer una relación con aquel que tiene necesidad, sea un enfermo de SIDA, alguien que vive en la calle o un hermano más humilde en la iglesia. Ese es el verdadero evangelio, ese es el ministerio del Señor Jesucristo. Y esto es lo que Dios nos desafía a nosotros también a hacer. A tener en claro que cuando vemos a nuestro alrededor tantas y tantas situaciones de necesidades que tienen las personas, nosotros tenemos que intervenir también. En primer lugar, para presentarles el Evangelio del Señor Jesucristo, para que puedan arrepentirse de su pecado, conocer a Jesucristo en forma personal, recibir el perdón y la vida eterna. Pero también la persona no es como dicen allí, esa frase que tanto diferencia y ha dañado a la iglesia. Tenemos que salvar a las almas. ¿Y qué son las almas? Son personas con alegrías, con tristezas, con sanidades en su cuerpo, pero también con enfermedades, con necesidades. Son personas con valor. Sea un niño o un anciano, sea alguien que está en un hospital o alguien que está en la calle, necesitan de Dios. Y nosotros podemos presentárselo, pero debemos salir. Debemos tomar la iniciativa. Debemos establecer un vínculo con ellos. Debemos disponer tiempo para ellos. El domingo es el día de reunión para adorarle a Dios.
Quizá tenemos otro día en donde nos capacitamos para ejercer nuestro ministerio y los dones que Dios les ha dado a cada uno de nosotros. Pero después hay que ver dónde los ejerzo, en qué situaciones. Y allí es donde el Señor nos desafía en esta mañana a través de esta palabra. Y con su propio ejemplo. A Él lo criticaron. A vos te van a criticar. A mí, vaya si me dieron. Se ríe. Este pastor llenó la iglesia de negros villeros. Tiempo pasado. Pero no sé si tiempo futuro también. Amén. Amén. No me gusta la palabra villero. Personas necesitadas de Dios. Pero están los que no les gusta. No les gusta su olor. Han confundido la iglesia con un club social. O han confundido la iglesia, como en estos últimos tiempos, con un gran cine o un gran espectáculo, donde 4 o 5 cantan, alguno dice algunas cosas, y el resto de los miles deja su dinero. Eso no es la iglesia. La iglesia es otra cosa. Y el ejemplo lo tenemos en Jesús. Allí en Constitución, alguien que visité en su momento, una mujer, no voy a decir a qué lugar pertenecía, pero lo importante es lo que ella hacía. Había una casa, y creo que todavía está alquilada. No era tanto lo que salía el alquiler. Allí muchas de las prostitutas de Constitución llevaban a sus hijos de 4 a 8 de la noche. Así que no se la estaban cuidando para que saliera a prostituirse a la madrugada. Pero allí ellas aprendían también cómo salir de esa situación. O aprendían computación, o terminaban su colegio, las preparaban para terminar sus estudios. Muchas venían del interior del país. Y muchas se encontraron con Dios. Cuando empezaron a ver que alguien, en lugar de criticarlas, de menospreciarlas, o como sucede en estos tiempos, en lugar de decirles, adelante, sigue así. Eres una trabajadora social. Hipócritas. En lugar de eso, alguien les dijo, esto no está bien. Esto no es lo que Dios quiere para ti. Te ofrezco esto. Un lugar conmigo, donde no te criticaré, donde te mostraré mi amor, donde te enseñaré a terminar el colegio, donde te enseñaré quizás un oficio para que salgas de las calles. Ese es el éxito. Cuando el borracho deja de tomar, cuando la prostituta sale de la calle, y no lugares llenos necesariamente. Ese es el éxito. Allí el Evangelio llegó. Para eso es nuestro compromiso. Hoy tenemos esto. ¿Y por qué no soñar con toda esta esquina?
Esta semana, cuando abría la persiana, que ya pronto Dios mediante no estará más, pasaron 3 de las jovencitas, hoy jovencitas, pero 3 de las que eran niñas hace 7 años, que tomaban la leche aquí y estudiaron la palabra de Dios aquí. Cuando hay reunión, me dieron un beso. Ya son señoritas, adolescentes. Nos necesitan. Yo no puedo hacer todo. Pero estamos en un lugar donde Dios nos bendice y donde hay mucha gente que necesita encontrarse a Dios. Necesita del amor de Dios. Algunos tendremos que ayudarle a levantarse, porque están muy lastimados y dañados, jóvenes y adultos. Y a otros tendremos que ayudarles a prevenir, que no tengamos que juntar los pedazos el día de mañana. 2 grandes verdades Jesucristo nos enseña. Para un cristiano que se dice maduro, o que aspira a ser maduro, servir a las necesidades de otros, y también tener la actitud de considerar el valor que ese otro tiene. Para eso estamos en este lugar. Pidamos a Dios que Él nos ayude a llevar adelante la misión que la iglesia tiene. Compartir el evangelio poderoso del Señor Jesucristo, transformador de vidas, que nos use para su gloria. Pidámosle a Dios que nos dé ese querer como el hacer en un compromiso, en una capacitación, en decir: dispongo de este tiempo para ti, dispongo de este dinero para ti, dispongo de mi tiempo y de mis capacidades para ti. No hay límite. Pero somos nosotros los que aquí, conociendo la verdad de Dios, tenemos que tomar una decisión. Servir al prójimo, servir a los necesitados, y saber que ese que tengo adelante, prostituta, alcohólico, aquel que se cree mejor que los demás, ¿me entiende, verdad? Aunque tenga un traje de $400, también necesita de Dios. El jovencito que aspira a Boxy Run, todos los que nos dan miedo cuando salimos a la calle, porque no sabemos si nos van a disparar, nos van a robar, o todos también necesitan de Dios. Que Dios nos dé este querer como el hacer. Que cada uno en su edad, en sus capacidades físicas, podamos llevar adelante esta misión que Dios nos enseña. Servir a los demás en sus necesidades. Y saber que ese otro que está allí, esa otra que está allí, en la condición que sea, es una criatura de Dios. Igual que lo fuimos nosotros antes. Ay de mí si no predico el evangelio. Y el evangelio se predica no solo con palabras, también con hechos.